El hip hop en los 90 se encontraba en un momento crucial. En el punto álgido del beef entre costas, se celebró la ceremonia de los Source Awards en 1995, en la que pasó de todo. All in the video, all on the record, dancing, come to Death Row. East Coast, we know we at East Coast and Alpha. But it's like this, the South got something to say, that's all I got to say. En esa gala también estaba Questlove, batería de The Roots. The Roots era un grupo particular. Originarios de Filadelfia, no eran asociados con ninguna de las costas, o el sur que reivindicaba Outkast. Viendo la situación de tensión que se estaba gestando, Questlove decide abandonar la sala, y es entonces cuando alguien le dio una cinta del Brown Sugar de D'Angelo, y quedó asombrado por lo que emanaba de esa grabación. D'Angelo es uno de los principales artífices en dar forma al Neo Soul, una reinterpretación de la música negra y una resurrección de la vieja escuela, que traza sus influencias en la década de los 70. Apostaban por volver a la calidez de los sonidos analógicos y al mismo tiempo abrazaban los avances tecnológicos de la era del ordenador, una simbiosis entre el soul y el funk de los 70 con el hip hop de los 90. Tras ponerse en contacto, Questlove y D'Angelo deciden trabajar juntos y se congregan en Electric Ladyland, los estudios construidos por Jimi Hendrix en Nueva York poco antes de su muerte. Fue en estos estudios donde Stevie Wonder grabó parte de su mejor material en la década de los 70, pero desde hacía algún tiempo estaban en desuso. De estas sesiones nacerían los Soulquarians. Las piezas principales eran D'Angelo y Questlove, aunque con el tiempo el grupo se expandiría para albergar a muchos artistas. Erykah Badu sería la musa del movimiento, y en su música estrechaba los vínculos entre rap, soul y R&B. Bilal es uno de los artistas más talentosos e infravalorados de la generación, con una aproximación muy personal. Su álbum debut es de lo mejor editado en la época. Common venía haciendo rap consciente desde los 90, pero las sesiones de los Soulquarians le sirvieron para revitalizar su carrera y sacar los mejores discos de su trayectoria. Otro integrante clave de este colectivo fue J Dilla, el beatmaker revolucionario que aportó un nuevo sentido a la producción del hip hop y también formó parte del grupo Slum Village. Talib Kweli y Mos Def habían formado el grupo underground Black Star y fueron partícipes de la corriente de creatividad que giraba en Electric Ladyland. La colaboración sería el motor principal del colectivo, llegando a grabar discos de diferentes artistas al mismo tiempo, suponiendo un intercambio creativo de ideas y colaboradores. Near fatal shooting, but he couldn't survive a second. Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. He was 25. Poco más de un año después de la celebración de la gala de los Source Awards, en agosto de 1995, Tupac sería asesinado en Las Vegas, y a los 6 meses, Biggie sufrió el mismo destino. De la muerte de estos artistas nacía la visión de unidad y la necesidad de crear una escena alejada de la violencia que había bañado el rap hasta el momento. Los Soulquarians supieron dar un sentido de comunidad al hip hop en una época en la que el rap se encontraba muy polarizado. Estos artistas dejaron álbumes inmortales en el cambio de siglo y han consolidado carreras longevas. Su estilo se expandía por el neo soul, el hip hop alternativo y el jazz fusión, insuflando nueva vida al rap. Su música serviría de inspiración para el R&B del nuevo siglo, de manos de artistas como Frank Ocean, The Weeknd o Childish Gambino. La reunión final de los integrantes del colectivo sería para un concierto en el documental de Dave Chappelle, donde Questlove vislumbró el ocaso de su generación y supo predecir que Kanye sería el siguiente gran artista. Pero eso es otra historia.